Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas El Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Este programa que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada. Soy Fernando de Lucio, su anfitrión, su conductor, su amigo, y en esta ocasión traemos un programa muy especial en el contexto actual tanto de la Ciudad de México como del país y del mundo. Estamos hablando de que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y este año la ONU diseñó el lema Agua para la paz, porque con agua se puede crear vida, paz y desarrollo. Y ante la falta de este vital líquido se desencadena el caos, los conflictos, el sufrimiento y la muerte. Por ello, la importancia del buen funcionamiento del ciclo del agua y del fomento de la gestión equitativa, como dice la ONU. Para reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en el balance hídrico, hemos invitado al doctor Alejandro Jaramillo Moreno, integrante del grupo Hidroclimatología Tropical del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor Alejandro, ¿cómo está? Qué gusto que se encuentre con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy aquí con el público de Protagonistas del Cambio? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de que aceptara, de que esté aquí con nosotros, bueno, charlando de un tema tan importante. Y bueno, pues para comenzar adentrándonos en el tema, ¿no? Yo creo que en el público, en nuestro público el día de hoy ha de haber personas pues que no conozcan mucho el tema del agua, ¿no? Entonces, pues podríamos comenzar adentrándonos en qué porcentaje de agua existe en el planeta para beber, doctor Jaramillo. Aproximadamente qué porcentaje es con el que contamos los seres humanos. Bueno, esa pregunta es un poco, tiene truco en el sentido de que gran parte, la gran mayoría del agua que existe en nuestro planeta está en los océanos y es agua principalmente salada, la cual pues no podemos consumir. El agua que llamaríamos el agua fresca corresponde a un porcentaje mucho más pequeño. En este momento se me escapa el número exactamente, pero de ese número, en realidad no toda esa agua fresca es realmente disponible. Está en lugares que es de difícil acceso, como los casquetes polares, los glaciares y principalmente el agua en el suelo. El agua que tenemos en la atmósfera y en la superficie de los ríos, los lagos, es un porcentaje mínimo del agua que tenemos disponible en el planeta. Entonces, de todos esa cantidad de agua, realmente podemos acceder a un pequeño porcentaje realmente del agua de nuestro planeta. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Y entonces, pues tenemos como seres humanos una responsabilidad, ¿no? Del cuidado de los recursos naturales, que todos los recursos naturales se van a agotar en algún momento. Entonces, yo considero que tenemos esta obligación, ¿no? La ONU ya lo ha dicho, las grandes organizaciones ya lo han dicho. Y bueno, ya que tenemos un panorama general del agua destinada para consumo humano, bueno, que nosotros los humanos podemos consumir y que se encuentra, como bien usted dice, algunas veces en lugares de difícil acceso, que no tenemos pues no hay una gran reserva, ¿no? La mayor parte del agua del mundo en el mar, pues no se puede beber, como bien usted dice. Entonces, pues podría comentarnos qué acciones humanas han sido las que han impactado negativamente en el equilibrio del ciclo hidrológico natural. Sí, solamente para aclarar, el número más o menos es, aquí ya lo tengo en la mano, es alrededor de 2,5% del agua Wow. que hay en nuestro planeta es agua fresca, pero de ese 2,5 solamente el 67% está en glaciares y el 30% está en aguas subterráneas. Eh, Como pequeña aclaración, el agua del mar sí la podríamos consumir, pero es muy costoso el tratamiento de desalinizarlo. Entonces se podría en principio usar, pero se requiere mucha energía. Sí, eso es como la aclaración Muy amable por la principal. aclaración, muy amable, sí. Sí, entonces ahora sí me repites nuevamente tu pregunta.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué acciones a lo largo de la historia como humanos hemos tomado, pues que han impactado negativamente en el equilibrio del ciclo hidrológico natural? Sí, el principal, o sea, nosotros como humanos parecemos muy pequeños en ese sistema del ciclo hidrológico, pero tenemos un impacto porque nosotros sacamos el agua de su ciclo natural. Por ejemplo, extraemos agua subterránea y esa agua no la regresamos al ciclo hidrológico de la forma en que naturalmente ocurre. Por ejemplo, si yo saco agua de un pozo, esa agua del pozo que yo consuma no va a regresar necesariamente nuevamente a las aguas subterráneas, sino que puede viajar o la podemos mandar a través de sistemas de alcantarillados a que fluya por la superficie. Entonces ahí estamos cambiando como ese movimiento natural del agua, pero la parte clave, la parte más importante es la calidad del agua, que es que estamos consumiendo agua con una calidad que es adecuada para consumir, pero cuando la regresamos al ciclo hidrológico, pues la regresamos con una muy baja calidad, con contaminantes, con pesticidas, con un montón de sustancias que hacen que esa agua que va a continuar su recorrido en el ciclo hidrológico, pues va a tener unos efectos mucho más eh, negativos a medida que sigue avanzando pues, en su camino a regresar pues, al océano y volver a comenzar el ciclo hidrológico. Entonces tenemos un impacto muy importante en justamente eso, en cómo regresamos el agua al ciclo hidrológico. Ok, ok, mire, qué bueno que nos explica este ciclo y cómo es que los humanos, pues a pesar de parecer tan pequeños a escala con el mundo, sí impactamos pues este ciclo. Y entonces, bueno, entonces quiere decir esto, doctor, que los humanos estamos modificando el ciclo. ¿Esto significa eso? ¿Cómo impactaría nuestra vida diaria, por ejemplo, que el ciclo se afectara de manera negativa o que ya no tuviera bueno, ¿qué significaría para nuestra vida que estas acciones verdaderamente impactaran directamente el ciclo, lo modificaran o hicieran pues que ya no fuera, que ya no fuera tan, bueno, no sé cómo expresarlo, pero creo que usted me entiende, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría en nuestra vida diaria que desapareciera este ciclo o que fuera afectado al grado de que ya nos sirviera, por así decirlo, que ya no fuera efectivo, ¿no? ¿Qué significaría, doctor? Y bueno, ahí hay como varias aristas de tu pregunta que me podrían llevar como en direcciones muy opuestas, pero voy a tratar de sacar dos puntos importantes. La primera, afectamos la calidad del agua, entonces toda esa agua que va a continuar su trayecto va a afectar ecosistemas, va a afectar a las comunidades que van a usar esas aguas ya contaminadas y pues va a perjudicar la calidad del agua de esas comunidades, por ejemplo, que van a hacer uso de esas aguas posteriormente. Pero otra cosa muy importante a nivel humano es que nosotros, pues, en la naturaleza, voy a decir algo que tal vez está un poco fuera, bueno, está bastante fuera de mi área de trabajo, pero los humanos creamos como civilización centros poblados. O sea, eso no es natural. Los humanos, por miles de años, fuimos nómadas y cuando logramos descubrir o inventar la agricultura, nos empezamos a asentar y empezamos a adecuar nuestro territorio alrededor del cual íbamos a vivir, empezamos a crear centros poblados. Y esos centros poblados, que luego se empiezan a convertir en pueblos, se convierten en ciudades y se convierten en metrópolis tan grandes como en la que vivimos, generan ciertos problemas en el ciclo hidrológico, pero en el sentido de que afectamos como ese balance entre oferta y demanda. Es decir, la naturaleza, el ciclo hidrológico, nos ofrece una cantidad de agua determinada
esa cantidad de agua determinada pues va a ser afectada por ciertos procesos climáticos. O sea, el clima siempre ha moldeado la historia de la humanidad y nos dice que va a haber años con más agua, años con menos agua, pero los humanos estamos ahí, estamos acumulándonos en una región y empezamos a exigir o a necesitar esa agua, necesitamos consumir agua, pues obviamente para vivir necesitamos todos nuestros procesos, prácticamente dependemos totalmente del agua, sin el agua pues no podemos vivir, inmediatamente hay escasez de agua, pues empiezan todo este montón de problemas, entonces eh, esos problemas entonces los estamos creando nosotros los humanos de una manera pues artificial, porque estamos creando una demanda que no necesariamente, una demanda de agua que no necesariamente corresponde a lo que la naturaleza en su ciclo hidrológico provee en la región en donde estamos ubicados. Y eso nos obliga a generar ciertas obras, por ejemplo, construir sistemas que nos permitan llevar agua de ciertas regiones a otras, como el sistema Cutzamala, o extraer agua de los pozos, y eso genera unas dinámicas pues muy complejas, donde los humanos pues están obviamente interactuando enormemente con el ciclo hidrológico, pero generando otros problemas, ¿cierto? Como la escasez de agua, pero es justamente por ese desbalance entre lo que requerimos y lo que hay disponible. Ok, ok, claro. Pues me parece muy lógico su razonamiento y cómo pues nuestras acciones pueden terminar desembocando una crisis, ¿no? Y una crisis que sea muy fuerte en materia del agua y también respecto a accesibilidad, como bien usted dice, ¿no? Porque pueden ser las personas con altos recursos las que tengan un acceso mucho más fácil al agua. Y bueno, las personas en los lugares donde no existe la infraestructura, la capacidad de almacenaje, la capacidad de distribución, acueductos, tuberías, sistema de plomería, pues no hay verdaderamente un acceso al agua, ¿no? En ese caso, he leído algunos artículos donde se señala que la crisis del agua se debe a la disponibilidad, accesibilidad y calidad, que es justamente los puntos que usted y yo estábamos comentando hace un segundo. Pero no sé si gustaría ahondar un poco más en estos temas, ¿no? En lo que sería disponibilidad, accesibilidad y calidad. ¿A qué se refieren pues, los científicos, los doctores como usted? Cuando se hablan de estos tres puntos que impactan en la crisis del agua. Bueno, los dos primeros que mencionas, disponibilidad y accesibilidad, suenan como repetitivos, pero hay que hacer una distinción, y es que podemos tener el agua disponible, el agua está ahí, pero para poder acceder a ella necesitamos muchos recursos o mucha energía. Por ejemplo, si tenemos, hay agua en los recursos acuíferos, el agua en el suelo, el agua subterránea. Entonces hay una disponibilidad de agua, pero para yo extraer esa agua necesito construir pozos que podrían ser muy profundos, necesito energía, necesito sistemas de tuberías, y entonces ya no es tan accesible. Entonces tenemos esa mezcla entre tener el agua disponible, pero tener forma de acceder a ella. Por ejemplo, tenemos glaciares, pero esa agua de los glaciares, aunque está disponible, no es tan accesible. Y lo otro es la calidad, en el sentido de que no toda el agua está con una calidad adecuada para el consumo humano. Ese punto de la calidad sí es un punto más, lo estoy refiriendo pensando desde un punto de vista antropogénico del consumo humano, pero obviamente también se podría abordar desde un punto ecológico como la calidad que requiere el agua para que ciertos ecosistemas puedan existir. Entonces, esos son como los tres puntos más importantes. Se puede tener agua disponible y agua que se pueda acceder muy fácil, por ejemplo, en un río, pero si la calidad del agua es mala, está contaminada, metales pesados o pesticidas, pues es un agua que realmente no la podríamos consumir. O la podríamos consumir, pero tendríamos que hacer procesos muy costosos de tratamiento que tal vez no sean fáciles o que no estemos económicamente, tengamos la capacidad económica de hacerlo. Entonces puedes tener el agua, pero no la puedes consumir porque no tiene la calidad adecuada.
o el mensaje o lo que había comentado ya de que puede existir el agua, pero no puedes acceder fácilmente a ella. Entonces, esas tres palabritas juegan con un papel fundamental para entender el papel del humano, los humanos y su interacción con el agua. Mira qué interesante cómo impacta directamente. Y sí hace completamente sentido. Yo igual dije la primera vez que leí estos términos, ¿no? Disponibilidad y accesibilidad, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Pero no, mira cómo tienen un impacto diferente, cómo pueden existir diversos escenarios muy variados en los que se involucran estos tres términos. Bueno, es más bien estas tres situaciones. Y eso me hace pensar. Doctor, sé que todo el tiempo, bueno, intentamos ser optimistas, ¿no? En protagonistas de cambio, creemos que pues hay que ser optimistas y pues, pues tomar acción, ¿no? Hacia los problemas del mundo, no solamente preocuparse, ¿no? Sino preocuparse y ocuparse. Entonces, pero sin embargo, pues todo se relaciona con el agua, ¿no? La vida, la salud, el desarrollo, la alimentación, la productividad económica, si queremos hablar en ciudades, incluso el medio ambiente, desde este punto de vista, como bien usted dice, pues naturalista de medio ambiente. Entonces, bueno, según los expertos, ¿qué futuro a corto y mediano plazo se vislumbra con base en la información que tenemos ahorita, ¿no? Si seguimos consumiendo como se consume, pues ¿qué futuro habría a corto y a mediano plazo, ¿no? ¿Qué nos separaría como humanidad? Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo de hay que ser optimistas. Eh, la verdad es que vivimos en una sociedad que, que, que está exige muchos recursos naturales, pero no tiene como la conciencia de su uso correcto y un uso moderado. Entonces estamos ante un punto clave. Yo diría, aquí me estoy arriesgando a hablar de temas que no son mis temas de científicos, pero son temas que vale la pena opinar. Estamos en un punto clave de lo que llamaríamos la revolución industrial, en el que la revolución industrial ha creado un, un bienestar que nunca hemos visto en la historia de la humanidad. Por miles de años, la humanidad vivió en una pobreza extrema, o sea, 99% de la población vivió en una pobreza que no vemos al día de hoy. O sea, la pobreza que tenemos al día de hoy no es nada comparado con la que vivieron por miles de años nuestros antepasados. Y la revolución industrial nos ha permitido acceder a una mejor calidad de vida, pero con un precio, ¿cierto? Se han creado otros problemas. Entonces, estamos como en un punto en el que tenemos que hacer como un análisis de cómo podemos resolver esos problemas sin destruir lo que ya hemos avanzado, ¿cierto? Obviamente no podemos decir, no, dejemos de hacer esto y dejemos y destruyamos todo esto porque ha causado problemas, cuando en realidad también ha creado cosas provechosas. Entonces tenemos que hacer un aprendizaje, es un punto de la humanidad en la que tenemos que aprender a, digamos que a sobrevivir a la autodestrucción, como ese punto en que hablan, por ejemplo, algunos autores de ciencia ficción, en que la humanidad está como en un punto en el que si logra aprender, si no se autodestruye, logrará evolucionar a una nueva etapa de la humanidad. Y en ese aprendizaje es que tenemos que aprender a desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan ser más amigables con los ciclos naturales de nuestro planeta. Y la otra parte muy importante es no olvidarnos de que en todo este camino de la historia de la humanidad siempre hemos estado acompañados por algo que es el clima. Y el clima siempre ha estado con nosotros. Y pensamos en nuestras vidas tan cortas que el clima es algo estático, pero el clima ha cambiado y ha estado cambiando y pues actualmente hemos acelerado muchos de esos cambios y eso han generado problemas. Y tal vez
una forma de poder ver el futuro es también ver nuestro pasado, qué ha ocurrido en el pasado. Hemos tenido situaciones, civilizaciones que han desaparecido por efectos climáticos o por efectos de justamente escasez del agua. Me voy a arriesgar aquí a decir algo. Por ejemplo, algunos autores, tal vez no es como, no es como la explicación, pero algunos autores sugieren que la desaparición de las grandes ciudades mayas está relacionado con este problema del clima, una sequía, disponibilidad de agua, que hizo que pues, esas ciudades no fueran sustentables y tuvieran que la población maya pues dispersarse en poblados más pequeños, que son los que existen pues, actualmente, no las grandes ciudades del pasado que dejaron de ser sustentables porque no fueron capaces o sufrieron un fenómeno posiblemente climático que les afectó su economía y su calidad de vida, su capacidad de acceder a recursos naturales. Eso es una hipótesis. Hay otras, ¿cierto? No soy experto en el tema, pero me suena razonable que podría ser una explicación para esa y otros eventos del pasado. Y si estudiamos eso, podríamos entender un poco más sobre nuestra sociedad actual. Wow, wow, mire qué importante y me parece una teoría interesante, ¿no? La referente a los mayas y pues sí, el clima no es estático, nos moldea como grandes civilizaciones y pues al final terminará afectándonos de un modo u otro. Entonces, bueno, doctor, como ya se nos está yendo el tiempo de la entrevista, me gustaría saber si gusta agregar un mensaje final para el público que está escuchando Protagonistas del Cambio por el 760 de amplitud modulada Radio Cañón. Pues algún mensaje final, alguna aclaración final que quiera dar al público antes de cerrar. Pues el mensaje es que, bueno, es una invitación como a conocer un poco más de estos temas, a entender cómo la naturaleza tiene unos ciclos y esos ciclos afectan nuestra vida cotidiana y los humanos hemos entrado en una era de la humanidad en la que los humanos tenemos una capacidad de afectar esos ciclos. Entonces se escucha el cambio climático, se escucha los efectos humanos sobre el ciclo hidrológico, todo eso están estrechamente relacionados, son fenómenos que van de la mano. Pues aprender un poco de eso, aprender un poco de nuestra historia para conocer nuestro futuro es un tema muy fascinante y pues los invito a que estudien más sobre estos temas, que se interesen más, que indaguen, que empiecen a conocer un poco y se interesen por esos temas ambientales y pues, bueno, atmosféricos en mi área y pues, ambientales en general con el agua, la atmósfera, el clima. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor, por aceptar la entrevista, por tu participación, por darnos estos datos. Y pues bueno, de cierta manera, pues ahora espero que tengamos mayor conciencia sobre el cuidado del agua y sobre las acciones que podemos emprender pues, para evitar que este valioso recurso, que esta fuente de vida, se nos vaya de las manos, se nos acabe, ya no lo tengamos con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco. Yo creo que sin duda urge mejorar el funcionamiento y la gestión equitativa del ciclo del agua. Pues recordemos, por ejemplo, que el artículo cuarto constitucional establece que el agua es un derecho y no una mercancía, y por eso no se vale que la gente se haga millonaria con el agua, como dicen los académicos Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma, sino que hay agua para todos y debe haber. Le agradezco muchísimo, doctor, de nuevo por aceptar la entrevista, por charlar un rato conmigo aquí en Protagonistas del Cambio y por dar estos mensajes a la audiencia. No, muchas gracias por la invitación y nuevamente un saludo a tu público y pues ojalá podamos interactuar muy pronto en otro. Queridos radioescuchas, les tengo, bueno, no tan malas noticias, sino eh, pues que vamos a hacer, van a ver el cierre de un ciclo. Este, queridos reescuchas, fue el último programa de Protagonistas del Cambio por un tiempo. Fue el último programa que se transmitirá en esta estación Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Y la verdad es que quería aprovechar esta oportunidad de estos últimos minutos al aire que tengo aquí en esta estación
para pues decir que estuvimos casi 2 años y medio al aire, que tuvimos más de 120, 130 programas, que tuvimos igual más de 100, 130, 140 invitados y que pues la verdad cada sábado para mí me da mucha ilusión, me da mucha ilusión hacer estos programas, salir al aire, platicar un rato con ustedes, queridos escuchas. Y bueno, quería también agradecerles quería agradecerle a la estación, a Radio Cañón por darme el espacio todos los sábados 11:30 de la mañana, 12 del día. Verdaderamente les agradezco muchísimo por haberme dejado explorar esta faceta de mi vida, la locución. La verdad es que yo ya estoy graduado. No sé si ya lo he comentado, queridos escuchas, ya estoy graduado de una carrera en licenciatura en comunicación y medios digitales por la Universidad del Valle de México. No habría tomado esa carrera de no haber sido por mi experiencia en la radio, por mi experiencia creando programas, haciendo programas. Y la verdad es que pues les agradezco también a ustedes, queridos escuchas, por haber estado aquí, por haberme escuchado, aunque suene redundante, y por siempre comentar en los programas, siempre dejar un mensajito, siempre decirles que les encantó, siempre decir, oye, Fer, escuché tu programa. Muchas gracias, verdaderamente. Muchas gracias por todos. Esto es por y para ustedes. Y la verdad es que sí, da un poco de pena dejar, pues cerrar este ciclo por el momento, debido a pues causas de fuerzas mayor, pero ya verán cómo se van a abrir nuevos ciclos, nuevas facetas para ustedes, para mí. Y por favor estén al pendiente en mis redes sociales, arroba fer-activista en todas una de ellas, Instagram, Twitter, arroba fer-activista, y en YouTube, ya me conocen, su viejo amigo Fer contra la desaparición y por los derechos. Les agradezco muchísimo y sigan escuchando, por favor, Radio Cañón 760 de amplitud modulada, su casa. Y algún día, probablemente algún día, en algún momento, pues nos volveremos a encontrar todos nosotros, los protagonistas del cambio. Hasta la próxima.